¿En dónde estamos en el panorama profético de eventos llevándonos al final de este siglo? Tanto los eventos mundiales como las ocurrencias en la iglesia indican que estamos en el tiempo mencionado en Daniel 12. En el versículo 2, Daniel habla de la resurrección de los santos al tiempo de la venida de Cristo. Después, habla de eventos que conducirán a ese evento en la historia. Dice en el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se incrementará. Hemos llegado a ese tiempo, al tiempo del fin. Viajes rápidos, corriendo de aquí para allá a altas velocidades. Definitivamente estamos en el tiempo del fin. El conocimiento se ha estado incrementando en la Tierra sorprendentemente. Hemos estado yendo con un momentum creciente por esta época de invención, la era de la ciencia y de la tecnología, la era del aire, la era del espacio y ahora la era nuclear. Ahora, por vez primera en la historia humana, se han producido armas de destrucción masiva que pueden borrar a toda la humanidad de la Tierra. En la década de los 60, el fondo de conocimiento humano se duplicó y también los problemas y males mundiales se duplicaron. En el versículo 7 se dice: y cuando él haya logrado quebrantar o esparcir el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Parece indefinido en cuanto al antecedente del pronombre él. Otras traducciones usan la palabra ellos, pero seguramente Satanás está ahora empeñado en esparcir e incluso a abolir completamente el poder que Dios le ha dado a su iglesia. Ha habido una apostasía, aunque comparada con el número total ha resultado mínima. Y el ataque del estado de California fue una acción calculada para destruir a la iglesia del Dios viviente. Aún así, Jesucristo, nuestra cabeza viviente, ha utilizado este ataque para acercarnos a Él y a nosotros mucho más. Nuestra obra en las manos de Cristo aún no ha finalizado y no va a permitir que la obra se detenga hasta que esté finalizada. Pero, ¿cuándo estará finalizada? Seguramente no pasará mucho tiempo ahora. Verdaderamente estamos en la vuelta final, si no es que en el trecho final, pero por supuesto no se puede poner una fecha definitiva. Pero cuando Daniel escribe en el versículo 7, todas estas cosas serán cumplidas, se refiere a este tema del capítulo 12, mencionado al principio, cuando el arcángel Miguel se levante, versículo 1, tal y como es mencionado en Apocalipsis 12, versículo 7, y Satanás sea lanzado fuera, y la gran tribulación desde el principio durará 3 años y medio, como lo revela Mateo 24, versículos 21 y 22, Marcos 13, versículos 19 al 20, y Lucas capítulo 21, versículo 22. Daniel no entendió, pero el ángel dijo: vete, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y después que, en el tiempo del fin, en el cual hemos entrado, versículo 10, muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los sabios entenderán. Estamos en el tiempo de prueba para ser traídos más cerca de Dios, para prepararnos para la venida de Cristo. Muchos de nosotros estamos siendo probados como nunca para nuestro propio bien. Pero en el versículo 11 dice lo siguiente: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio. Considere ahora esto por un momento.
Esto no significa que un templo material será construido en nuestro tiempo en Jerusalén. Parece denotar que los israelitas restaurarán el continuo sacrificio 2 veces al día, posiblemente en el muro de los lamentos. El indicio es que los ejércitos de la bestia de Apocalipsis 17, entrando a Jerusalén, como dice Daniel 11, versículo 41, y Zacarías 14, versículo 2, detendrán este continuo sacrificio y será puesta la abominación desoladora. ¿Qué es esta abominación desoladora? Se refiere a Daniel 11, versículo 31 y Mateo 24, versículo 15. En Daniel 11, versículo 31, los ejércitos de Antíoco Epífanes estaban en Jerusalén y algunos comentadores la han interpretado como a Antíoco colocando una estatua de Júpiter en el lugar santísimo en el templo. No solo Mateo 24:15 hace referencia a esto, sino que una escritura paralela del Nuevo Testamento, Lucas 21, versículo 20, habla de lo mismo y lo menciona como Jerusalén siendo rodeada por ejércitos. Este es el significado correcto de esta abominación. Son los ejércitos, no la estatua, lo que hacen que Jerusalén sea desolada. Desde ese tiempo, mencionado en Daniel 12, versículo 11, al retorno de Cristo, habrá 1290 días. Ahora, continuemos con el versículo 12 de Daniel 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nunca habíamos comprendido esos periodos de 1260 días, 1290 días y 1335 días. Pero parece evidente ahora que una bendición es pronunciada a nosotros, a la Iglesia de Dios, a quienes esperemos y perduremos hasta los 1335 días, aproximadamente 1335 días antes de la venida de Cristo. Pero, puesto que nadie puede saber el día ni la hora de su venida, probablemente no seremos capaces de saber con exactitud cuándo comienzan estos 1335 días. Pero aparentemente ese es el tiempo cuando nuestra obra terminará. Será un tiempo cuando la Europa unida aparezca, el revivido Sacro Imperio Romano. Seremos entonces advertidos y alistados para ser llevados a un lugar de refugio y seguridad de la gran tribulación. 45 días después, los ejércitos de la bestia rodearán Jerusalén. 30 días después comenzará la gran tribulación, probablemente con un ataque nuclear a Londres, Inglaterra, y posiblemente en el mismo día o inmediatamente después a los Estados Unidos y a las ciudades canadienses, la gran tribulación. Entonces nos daremos cuenta completamente que es el tiempo de la angustia de Jacob mencionada en Jeremías 30, versículo 7. Y el nombre de Jacob fue puesto a los hijos de José, a Efraín y Manasés, como lo revela Génesis capítulo 48, versículo 16. En ese tiempo, 1/3 de la gente de nuestras naciones morirá o habrán muerto de hambre y de enfermedades epidémicas. Otro tercio morirá por la guerra. Nuestras ciudades serán destruidas, como lo dice Ezequiel 6, versículo 6, y el tercio restante será llevado como esclavos a la tierra de nuestros enemigos, como lo revela Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Pero mientras esta terrible tribulación le está sucediendo a nuestro pueblo, ¿seremos nosotros, los de la Iglesia de Dios, protegidos? Mi hijo, Gardner Ted, se ríe a carcajadas del hecho de que seremos llevados a un lugar de seguridad durante la gran tribulación. Apocalipsis 3, versículo 10 significa lo que dice. Leámoslo.
Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El diccionario de la Biblia Unger, bajo el artículo de la Gran Tribulación, se refiere a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, mostrando que la Gran Tribulación cubre a la tierra entera. Ningún otro tiempo de prueba y angustia mundial es profetizado. Una Biblia que solía utilizar tenía una referencia al margen de Apocalipsis 3:10 y decía la gran tribulación. Pasemos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Leámoslo en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás hará guerra con el remanente o iglesia de la Odisea. Eso lleva a la venida de Cristo. Así que, ¿en dónde estamos hoy en el panorama profético? Hemos llegado al tiempo justo antes de que los Estados Unidos de Europa restauren al Sacro Imperio Romano bajo el papado en una unión de Iglesia y Estado. Una vez que ese tercer gran poder mundial sea formado, nuestra obra terminará muy pronto. Esto podría ocurrir este año, en 2 o 5 años. Podría suceder repentinamente, dejando al mundo entero pasmado en asombro. El mundo entero está ahora en llamas. Esta no es la gran tribulación, pero verdaderamente es un preámbulo. Es tiempo de oración y ayuno intensivo.